Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, decimos nosotros allá. Eh, Estamos por dar comienzo a la mesa número 15, denominada Teorías hacia los teatros políticos 3. Y vamos a empezar con una ponencia presencial de Octavio Castro, que tengo aquí a mi izquierda, de Colombia, que tiene club de fans, Octavio. eh, que se titula Estéticas decoloniales, el teatro como estrategia narrativa decolonial. Muchas gracias, Octavio, te escuchamos. Gracias, Milena. Bueno, muy buenos días a quienes nos acompañan aquí y por supuesto a quienes nos acompañan de manera remota en Tecnovivio, como dice el maestro Duati. Bueno, interesante este espacio. Yo creo que para arrancar la ponencia, pues también es importante hablar de mi lugar de enunciación como para enmarcar allí el asunto de esta investigación o de lo que estamos planteando de las estéticas decoloniales. Mi nombre es José Octavio Castro Bedoya, vengo de la Facultad de Prácticas Escénicas del Tecnológico de Artes de Borarango. Es una institución de educación en artes en la ciudad de Medellín, propiamente en Envigado. Y bueno, digamos que nosotros trabajamos formación en prácticas artísticas, que ahorita vamos a ampliar ese asunto. Y voy a ahorita hablar un poco de por qué Enuncio es la institución y por qué desde allí es que eh, trabajo este asunto de las estéticas decoloniales. Bueno, yo creo que es importante para continuar hacer una advertencia o digamos como Walter Benjamin nos pone un asunto muy interesante, una reflexión como telón de fondo, ¿cierto? No existe un solo documento de la civilización que no sea al mismo tiempo un documento de la barbarie. Eso él lo enuncia en 1940 en su texto sobre el concepto de historia. Y es precisamente que esta frase nos recuerda que toda narración histórica está marcada por silencios, por exclusiones, por borramientos, y digamos que de una u otra manera la memoria oficial es en muchas o en tantas veces es la memoria de los vencedores. Nombrado de otras maneras, Boaventura de Sousa lo dice en esa línea abisal que describe cómo el pensamiento moderno ha influenciado o está influenciado por el colonialismo y se divide radicalmente como en dos líneas, nombrándolo en un lado de la línea los que no son y en otro lado de la línea los que sí son o los que son nombrados por el colonialismo, por el poder o por otras tantas posibilidades de narrativa que se habilitan en el mundo del hoy, digámoslo así, como la exclusión de los no humanos o los subhumanos, perdón, y los no existentes, como para poner en un marco este asunto de cuando empezamos a hablar de estéticas decoloniales en nuestro proyecto y propiamente en el teatro. Entonces allí dando ruta a esto, propiamente, a ver cuándo me devuelvo. Aquí me devolví. Sí. Bueno, voy a traer algunos autores no mucho teatrales, pero sí es de una pregunta y de una filosofía, de una narrativa decolonial que me permiten hacer el encuadre para hablar de este asunto en un marco políticamente correcto o políticamente incorrecto hoy en el mundo que nos convoca desde el teatro. El teatro, sin embargo, tiene la potencia de contradecir esa memoria que de escarbar en lo negado, de traer a escena lo soterrado y de devolver la voz a quienes fueron condenados al silencio. Lo que me interesa poner en diálogo hoy es cómo el teatro iberoamericano puede configurarse como una estrategia narrativa decolonial, es decir, como un modo de disputar la memoria, de resistir a la colonialidad y de imaginar horizontes otros. Aquí es importante también traer y hacer un encuadre sobre tener digamos, cuando hablamos de memorias, justamente ayer en una mesa hablaban sobre las memorias de una ponencia de México, cómo se traían las memorias de las víctimas, pero también ponían en la discusión cómo un grupo de teatro de Medellín había querido poner en escena las memorias de las víctimas y las víctimas dijeron no. ¿Cierto? Y aquí hay que tener cuidado también, traemos a colación a otros autores sobre las violencias epistémicas, que es justo también ahorita lo que vamos a poner en tensión, y esas violencias epistémicas como una práctica discursiva y cognitiva que invisibiliza o invalidan o suprimen esos saberes propios de conocimiento y de perspectiva de grupos socialmente marginados. Incluso sobre esto Spivak lo viene a acuñar muy bien y dice que cómo puede, en el texto de cómo habla el subalterno, es describir también cómo se niega sistemáticamente la capacidad de ciertos grupos para formular sus propias noxiologías o epistemologías. Y aquí
el teatro tiene que tener mucho cuidado, ¿cierto? Cuando hablamos de asunto de memoria, bien sea desde la puesta en escena, desde la dramaturgia o desde tantas formas de teatralidad, ¿cómo llegamos a las comunidades o cómo traemos esas narrativas para que precisamente lo que ayer hablaban en una de las mesas, que las comunidades dicen no, no queremos que esté ahí? Entonces nosotros como actores, dramaturgos, directores, docentes o pedagogos de teatro, ¿qué nos da el derecho para poner en escena las memorias o las narrativas de esas víctimas? Ahí, por eso también pongo en tensión, hay que tener mucho cuidado con esas violencias epistémicas que a veces, porque somos de teatro, nos damos el derecho de ponerlo. Y creo que hay que enfocar también el diálogo y justamente lo que venimos a hablar de esa pregunta por lo político y esa pregunta por la narrativa de colonial. Y asimismo, Ventura de Sousa también, pues vuelvo y lo traigo, y es que enfoca el concepto él lo llama el episteminicidio, y es apropiar, pero no hay una apropiación cultural, sino que la necesidad de incluir unos valores occidentales que están, digamos que postulados desde el modos eurocentristas, a un conocimiento que obviamente está en un lugar, en un territorio, pero hay que ponerle una narrativa hegemónica, y él lo denomina los episteminicidios. Cerrando entonces este asunto, pues hablamos un poco de la colonialidad del poder y el reto epistémico. Aníbal Quijano, un teórico muy interesante peruano, nos enseñó que la colonialidad del poder no es el vestigio del pasado, sino la matriz que organiza el presente. Tras la independencia, las independencias formales, persistieron jerarquías raciales, epistemológicas y culturales que siguen determinando lo que cuenta como saber, como arte, como verdad, como narrativa. Quijano llama a romper ese marco con lo que él denominó el desprendimiento epistémico. El desprendimiento abro comillas, el desprendimiento del eurocentrismo es el primer paso del pensar decolonial. Cierro la cita de Quijano. Este desprendimiento es, en primer lugar, una ruptura con la pretensión universal de la epistemología moderna. La epistemología se ha presentado como un conocimiento neutro, racional, válido para todos, digamos que una regla que se instala, una supuesta universalidad que se edificó sobre la negación de otros saberes. Y aquí entonces viene Walter Mignolo. Mignolo es un argentino, un semiótico, filósofo argentino muy interesante, que insiste en la modernidad, que la modernidad fue siempre una cara de la moneda cuya otra cara es la colonialidad. En sus palabras, citamos a Mignolo, la modernidad es inseparable de la colonialidad, una retórica salvacionista que esconde control, explotación y muerte. Cierra Mignolo, y aquí voy a traer a colación a Santiago Castro Gómez cuando él dice que para América Latina la modernidad empezó en 1482. Él dice, ahí empieza la modernidad en América. Allí empieza la colonia de la modernidad. Frente a esta epistemología, emerge la propuesta de una noxología decolonial, un saber situado, fronterizo, insurgente, y Mignolo lo expresa con claridad. Vamos a citar a Mignolo y dice, la noxología y la aiestesis configuran esferas del conocer y del sentir ya no sujetas a epistemologías y estéticas y hacen posible imaginar mundos decoloniales. Eso lo dice él en el 2019 en sus textos sobre estéticas decoloniales. Ahora, para lo que nosotros estamos aquí, ¿qué tiene que ver esto con el teatro? Pues mucho. Durante siglos, el canon teatral se construyó desde los horizontes eurocéntricos. La poética de Aristóteles, el siglo oro español, el realismo burgués europeo. Ese canon pretendió ser el teatro universal, la medida de lo teatral, pero en esa construcción quedaron invisibilizadas otras teatralidades, orales, rituales, comunitarias, indígenas, afrodescendientes. El teatro es, en tanto dispositivo, también fue colonizado. Más o menos lo que nos planteaba ahorita el colega de Uruguay con este asunto del carnaval, de cómo eso no es teatralidad, y precisamente lo que venimos a hablar aquí, cómo Quijano pone esa colonialidad del poder, el eurocentrismo que es el presente, que está organizando el presente, y cómo el teatro puede producir esas noxiologías y esas aiestesis desde los cuerpos y las memorias. La tarea de colonial en el teatro consiste entonces en producir noxiología escénica, reconocer y activar formas de saber que emergen desde las corporalidades y memorias históricamente subalternizadas. Lo que trae, y que ahorita lo pusieron por acá, el asunto del teatro, es decir, reflexionar el saber del teatro desde el teatro mismo y desde su praxis. Por eso ahorita hablaba un poco pongo en contexto cómo nosotros abordamos, voy a ampliar ahorita el asunto de las prácticas artísticas más allá del valor o el concepto del arte tradicional. Bueno, ahora entremos entonces
en estética versus aiestesis. Eh, acá. De manera paralela, la estética moderna ha sido presentada como la teoría del arte, la filosofía de la apreciación, lo normado en el valor estético apreciativo de lo que es una obra de arte o de lo que es, sino en nuestro caso, lo que es teatro, qué es y qué no es teatro. Sin embargo, esa estética fue también un instrumento colonial definido qué expresiones podían ser consideradas arte, en nuestro caso teatro, y cuáles quedaban relegadas a lo folclórico, lo primitivo o lo ritual. Hola, hola Isibel. Listo. Frente a esta hegemonía, la opción de colonial propone recuperar el concepto de aiestesis, es decir, la experiencia sensible, el modo en el que percibimos y habitamos el mundo. Pedro Pablo Gómez, un docente maestro de la Universidad Francisco José de Caldas, dice, la decolonización de la estética conlleva a la liberación de la aiestesis, es decir, de las formas de relacionarnos con el mundo, de hacer mundo a través de los sentidos. Aquí traemos entonces a Rancière como nos puede ayudar a entender un poco esta dimensión política en disputa. Para él, el arte es político no porque transmita un mensaje ideológico, sino porque redistribuye lo sensible. Citamos a Rancière y dice, la política del arte no reside en los mensajes, sino en la redistribución de lo sensible. Cierro Rancière, es decir, el arte altera las jerarquías de lo que puede ser visto, dicho y escuchado. El teatro colonial, en ese sentido, no se reduce a representar contenidos políticos, sino a reconfigurar la experiencia estética misma. Cambia la relación entre actores y espectadores, entre memoria y presente, entre cuerpo y palabra, como lo sostiene el mismo Ricord, que dice que la memoria es un deber, pero también es una justicia. La estesis de colonial en el teatro es un acto de justicia sensible. Hace sentir lo que fue negado, volver visible lo que fue ocultado, soterrado. Aquí entramos entonces en la propuesta de el teatro como narrativa de colonial y es donde llegamos como al núcleo de esta propuesta. El teatro no solo es un arte de representación, es un arte de memoria viva, un lugar donde se disputan narraciones históricas. Aquí vale la pena traer a Catherine Walsh, una pedagoga de colonial muy interesante, que dice que la pedagogía de colonial son prácticas insurgentes de resistir, reexistir y revivir. Por eso ahorita hablaba del lugar de enunciación, porque soy docente, me funciono como actor, director, pero también soy docente y decano de una facultad que nos dedicamos a formar actores, actrices y dramaturgos. Y para nosotros la pregunta por la pedagogía en la formación del actor, de la actriz, es necesaria. Es no pertinente, sino necesaria y es un deber ser en nuestro lugar. Por eso también traemos a esta pedagoga tan interesante. El teatro puede ser entendido como una pedagogía viva, un espacio donde se aprende a resistir, a reexistir y a revivir memorias. Aquí hay un asunto también y es que seguimos con Boal, el teatro del oprimido puso en escena algo radical, que todos los seres humanos son actores y espectadores. Citando a Boal, todos los seres humanos son actores porque actúan y espectadores porque observan. Así lo escribió. Y esta afirmación rompe la jerarquía entre el que sabe y el que no sabe, entre el que produce y el que recibe. El teatro desde Boal se convierte en una práctica igualitaria que redistribuye lo sensible y democratiza la producción de sentido. Aquí reitero, vuelvo a lo de ahorita, y es que nosotros desde nuestro modelo pedagógico es un asunto muy interesante porque trabajamos en la pedagogía crítico-social de nuestro amado Paulo Freire, más con el nombre que tiene nuestra institución, que es Débora Arango, pues entonces dos sujetos de la historia latinoamericana bien resistentes, bien disruptivos, que son un cóctel muy interesante para nosotros permitirnos abordar estas investigaciones de las estéticas decoloniales. Cuando vinculamos a Catherine Walsh y Augusto Boal, pues comprendemos que el teatro no solo emancipa en términos políticos, sino que vuelve a una práctica de la reexistencia y que da lugar a modos de vida negados. Abre espacio para que la colonialidad o lo que la colonialidad negó al no ser. Volvemos a retomar a Ventura de Sosa cuando dice esas líneas, en esas condiciones sociales, por ejemplo, de nuestro país, donde qué narrativas son las que se validan y qué narrativas, aunque sean la verdad y la memoria, no son validadas porque pertenecen a un sector social, a un sector político, pero si nosotros lo vemos a un asunto de un geopolítico, pues así se está instalando el mundo hoy. Quienes en defensa de las víctimas es una narrativa que hay que ser soterrada, tiene que ser ocultada y tiene que ser más bien narrada, divulgada la otra narrativa que está en busca de unos poderes capitalistas, más que sociales es poderes capitalistas y políticos.
Hay ejemplos que abundan en Iberoamérica sobre estas memorias desde las teatralidades y desde el asunto de qué es teatro o ese asunto de la estética. Nosotros encontramos entonces que está el Rabinal Achí o danza del Tún, el baile de los guagüenses o el macho ratón y el Ollantay. Hay unos autores, aparecen en investigaciones posibles autores, hay una disputa, una discusión en esto, pero que después de la investigación son autores que se atribuyeron estos textos que vienen de muchos siglos atrás y realmente no fueron los autores, eran manifestaciones, ni siquiera culturales, manifestaciones de las comunidades de ese entonces, y cuando vinieron a construir esos textos era la forma de el europeo ver esas manifestaciones. Entonces el texto original hoy no existe. Son unas descripciones de los colonos que decían cómo era el Rabin Alachí, cómo era el macho ratón o el Ollantay. Y así mismo nos pasó entonces cuando empieza a aparecer en Colombia que una de las primeras, de los primeros textos es Luis Vargas Tejadas con las convulsiones y realmente no. Hay otros textos anteriores a él. Y si nosotros venimos a nuestro tiempo, hay una teatrología muy decolonial, poco conocida, poco abordada incluso en las academias, que es Manuel Zapata Olivella, ¿cierto? ¿Cómo empieza a preguntarse desde la dramaturgia, desde el teatro, por las negritudes, por las comunidades, en una narrativa propia, territorializada y enraizada en lo que eran ellos, no la visión del artista eurocéntrico con el modelo eurocéntrico narrando lo que sucedía allí. Listo. Bueno, el teatro en estos casos se convierte en lo que Ricord llamaría relato reconfigurador. No repite la historia oficial, sino que reescribe desde otras voces y cuerpos. Bueno, otras historias también para ir como redondeando esto es, allí se instala la Candelaria, cuando entonces empieza a aparecer nuestro sello teatral colombiano y es la creación colectiva, pero otras tantas agrupaciones como la Mama, el mismo TEC, en su momento en Medellín, lo que era el Teatro Taller de Colombia con Samuel Vázquez, y bueno, por nombrar algunas, y desde la dramaturgia otros tantos. Hoy también hay muchos trabajos desde esto, lo que es Jorge Iván Grisales con la dramaturgia del acontecimiento social, que tiene una pregunta precisamente por ir a las comunidades y cómo bajar el asunto del acontecimiento delesiano al acontecimiento poético teatral, ¿cierto? Desde aquí entonces ya en mis propios procesos de investigación-creación hablamos de laboratorios de co-creación. Allí dentro del teatro se entiende como una obra no terminada, sino como un proceso vivo, como un acontecimiento en construcción. Por eso hablaba ahorita de prácticas artísticas y no de arte en el concepto tradicional. Sánchez nos viene a decir un asunto muy interesante, José Antonio Sánchez, y es que la práctica artística trasciende el producto y el concepto tradicional de obra de arte, donde en el concepto tradicional de obra de arte lo más importante es el producto y el resultado, en prácticas artísticas lo relevante es el proceso, la experiencia viva de los sujetos que están en esa práctica artística más allá del proceso. Y a nosotros nos viene muy bien en los laboratorios de co-creación y por supuesto en nuestro modelo pedagógico. El laboratorio en el cuerpo vibra, recuerda, narra su sonoridad y el gesto que ha sido silenciado por narrativas dominantes en un modo de noxiología encarnada y de diaestesis expandida. No se trata de ilustrar un discurso, sino de reproducir conocimiento sensible en el acto escénico. Volvemos a retomar a Catherine Walsh con el horizonte fundamental de que las pedagogías decoloniales no son métodos, sino prácticas de vida. Son insurgencias que crean, que siembran y que enuncian posibilidades. El teatro, en construcción de laboratorio y con experiencias de creación corposonoras, desde mi experiencia, es una de esas prácticas insurgentes. Siembra memoria, anuncia mundos posibles y reconfigura sensibilidades. Me aventuro a plantear entonces que el teatro en clave colonial se sitúa en la tensión epistemológica y noxiología entre la tensión de estética y aiestesis, pero más allá de la teoría, lo que importa es la praxis. El teatro es un acto político porque produce conocimiento sensible. El teatro es aquello que sucede en el encuentro de los cuerpos y narra memorias que la colonialidad quiso borrar, porque reconfigura el campo de lo sensible. Aquí, para cerrar, pues digamos que el teatro iberoamericano en su dimensión de colonial no es un arte menor ni mero reflejo, sino que es un acto político que cuestiona, resiste y transforma. Las fotografías que ustedes vieron aquí son producciones, más bien experiencias, lo denominamos nosotros, teatrales, que han derivado de los laboratorios de co-creación en distintas líneas. Ahorita los llevamos incluso no solo en el asunto con actores y actrices, también con grupos de mujeres organizadas,
con líderes, ahorita estamos en un proceso muy interesante con líderes teatrales del departamento de Antioquia, preguntándonos por la formación en teatro para espacios no convencionales, porque un dato no es muy interesante, al contrario, es muy desalentador. Después de la pandemia han sido más los teatros que en Antioquia se han tumbado que los que se han construido. Entonces los actores y las actrices se están preguntando dónde hacer teatro. Así, para cerrar, es un acto político del teatro que cuestiona, resiste y transforma en memoria encarnada y también futuro en gestación, en la posibilidad de imaginar desde la escena mundos otros. Eso es lo que propone o lo que me atrevo a proponer. Muchas gracias y por supuesto, desde mi lugar de enunciación, Palestina libre. Muchas gracias. Un minutito que me perdí. Bueno, ahora va a quedar después un tiempito para las preguntas, así que anoten cualquier cosa que les quede por ahí. Miranda Müller, ¿está conectada? Desde Francia. ¿Viene? ¿Puede ser? El teatro político como forma de resistencia a los regímenes opresivos. Miranda, ¿estás por allí? ¿Nos escuchás? Sí, hola. Hola, mucho gusto. Mucho gusto también. Ahí te Bueno, estamos viendo. Ahora sí, te escuchamos. Muchas gracias. muchas gracias. Bueno, en primer lugar, me gustaría dar las gracias a todos por estar aquí y por compartir opiniones en estos momentos tan importantes. Es muy inspirador. Llamo desde París, Francia, y bueno, pido disculpas por mi acento. Trabajo en el Teatro Aleph de París y hoy compartiré con ustedes parte de su historia. El teatro es una forma de arte versátil que algunos profesionales como Augusto Boal y Bertolt Brecht consideran intrínsecamente political. El teatro va más allá de la comprensión de la sociedad, afecta y cambia a su público y por lo tanto es realmente político en el sentido de una práctica crítica de creación de mundos. ¿Cómo resuena esta práctica crítica con la resistencia en el mundo real de los regímenes lo siento, opresivos? La resistencia puede definirse como ir en contra o adoptar una postura activa contra las relaciones sociales y económicas percibidas como injustas, desiguales y amorales. En esta presentación he explorado cómo Augusto Boal y Óscar Castro practican el teatro político para resistir a los regímenes opresivos. Bueno, me voy a hablar principalmente de Óscar Castro porque tengo poco tiempo. Vale. Óscar Castro fue director, escritor y actor que no solo sobrevivió al encarcelamiento en uno de los campos de concentración de Pinochet, sino que además siguió actuando dentro del campo. Su perspectiva del teatro como medio de sobrevivencia en tiempos oscuros pone de relieve la naturaleza realista de su forma teatral de resistencia. Su herencia demuestra el valor del teatro en la creación de comunidades políticas. Augusto Boal y Óscar Castro tienen muchas similitudes en su trabajo y en los retos que tuvieron superar. Ambos sufrieron torturas mientras estaban en prisión debido a las dictaduras que dominaban sus países y se vieron obligados a exiliarse, Boal a Argentina y Castro a Francia. Se puede encontrar una amplia gama de fuentes secundarias publicadas sobre el teatro del oprimido de Boal, mientras que la información sobre el teatro Aleph de Óscar Castro tuvo que obtenerse de material de primera mano como entrevistas, videos y artículos de periódicos. Óscar Castro fundó el Teatro Aleph en 1978, con estudiantes y amigos de su universidad en Santiago de Chile. Ninguno de los miembros fundadores tenían experiencia en el mundo del teatro. El Teatro Aleph comenzó como un teatro colaborativo que desarrollaba su trabajo mediante la improvisación, sin un texto escrito y estaba abierto a las influencias del contexto político y social que lo rodeaba. En 1974, Óscar Castro y su hermana Marieta Castro fueron arrestados y encarcelados en uno de los campos de concentración de Pinochet. Aunque Óscar Castro sufrió muchas pérdidas por su decisión de abordar temas sociales y políticos, su madre Julieta fue una de las personas que desaparecieron durante su detención,
siguió decidido a seguir produciendo y representando obras de teatro. Perseveró en estos campos creando juegos, obras de teatro y happenings. Esto solo fue posible gracias a que ideó soluciones para eludir la estricta vigilancia y la represión de los guardias. En los campos de concentración escribía obras de teatro cada semana y organizaba eventos en los que podían participar otros prisioneros, creando un mundo imaginario diferente para sobrevivir a la desolación de los centros de detención. El teatro se integró en la vida cotidiana como un medio para subvertir las horribles realidades de los campos. Esto lo permitió a él y a otros de sobrevivir. Este espíritu indomable lo acompañó también en su exilio en Francia, donde construyó una carrera adaptándose a las circunstancias y compartiendo esperanza y rebelión con las demás a medida que avanzaba. El Teatro Aleph ha superado muchos retos políticos, pero también económicos, y actualmente tiene una sede en Ivry-sur-Seine, en Francia, y una otra en Chile. La experiencia de Óscar Castro en los campos puede servir como ejemplo del teatro como fuente de resistencia. Ana María Lerón, en su artículo Prisioneros de Ritoque, describe algunos de los acontecimientos que tuvieron lugar en el campo de concentración de Ritoque durante el encarcelamiento de Castro. Algunos campos de concentración, como Ritoque o Punchuncavi, eran campos oficiales de prisioneros, lo que permitía a estos recibir visitas de sus familias en ocasiones y conquistar espacios de libertad, cuando no los llevaban a otro lugar para ser interrogados y torturados. Eso permitió a los presos crear estructuras como un consejo de ancianos o incluso una pequeña escuela. Ritoque sirvió como lugar de encarcelamiento de líderes de la oposición independiente de su clase social o nivel educativo. Castro destaca que campos como Ritoque o Tres Amigos eran muy conocidos y visitados a menudo por la Cruz Roja Internacional, lo que también significaba que había más libertad y espacio para diversas actividades. Por otro lado, los campos de tortura, por los que también habían pasado a casi todos los presos, no tenían supervisión. Aunque los presos también eran maltratados en los campos oficiales, esta relativa libertad permitió a Castro crear una actividad cultural permanente, aunque regulada y censurada, bajo el nombre de Viernes Culturales. Estos viernes culturales incluyeron festivales de teatro, canciones y otras actividades culturales en las que participaría todo el mundo dentro del campamento. La idea detrás de la ciudad de Ritoque era redefinir la realidad en la que estaban atrapando los reclusos. Todos los habitantes de la ciudad, es decir, el campamento reimaginado, eran imaginados libres y el alambre después del campamento tenía como objetivo proteger a estos chilenos libres de la dictadura exterior. A medida que el concepto de la ciudad se fue consolidando, se convirtió en una representación permanente, similar al teatro invisible que confunde la ficción con la realidad. Fue en esta realidad alternativa donde Óscar Castro se convirtió en el alcalde de la ciudad de Ritoque y se encargó de dar la bienvenida a los nuevos presos y crear nuevas representaciones. Pero el trabajo de Castro en el campo no consistía únicamente en entretener a los reclusos, sino también en devolverles su dignidad. León describe que los guardias solían llevarse a los prisioneros, desnudarlos y registrar sus cuerpos y sus escasas pertenencias personales, a lo que Castro respondía creando representaciones en las que reprendía a los guardias por su falta de documentación adecuada, en una referencia irónica al procedimiento de la policía secreta, la DINA, responsable del arresto de Castro. Esta especie de rebelión puede explicarse por la prolongada detención de los prisioneros y su falta de esperanza de salir, lo que se traducía en actos radicales contra las estructuras opresivas que los dominaban. Con el paso del tiempo, más prisioneros comenzaron a crear sus propias obras de teatro con códigos y anagramas entrelazados en el texto y empezaron a enfrentarse a los guardias, interrumpiendo las rutinas de tortura y llevando un registro de las actividades de los guardias. Boal quería que el espectador estuviera en el centro de la experiencia estética.
Como actores de la obra, descubrirán el proceso liberador de la actuación en lugar de centrarse en el resultado. Se puede encontrar un concepto similar en la obra de Castro, ya que a menudo optaba por trabajar con intérpretes aficionados que mostraban interés por la transformación social y el activismo, lo que permitía una gran variedad de perspectivas y experiencias. Su teatro quería ser lúdica, un lugar de académico. A día de hoy, el Teatro Aleph sigue siendo un lugar de encuentro donde intérpretes profesionales y aficionados crean y actúan juntos. Bueno, el trabajo de Castro en el campo de concertación se basaba directamente en los acontecimientos que tenían lugar dentro del campo. Los juegos que Castro organizaba para escapar de la dura realidad tenían aspectos de teatro invisible. Implicaban la participación activa del público y tenían un efecto duradero y perturbador en los participantes. La realidad se redefine a través de la representación, ya que ésta se convertía también parcialmente en realidad. Sin embargo, los prisioneros eran conscientes que se trataba de una representación y aceptaban participar en ella. La diferencia con el teatro invisible era que la representación de la ciudad de Ritoque contaba con la participación de todas las personas del campo. Todos, incluidos los guardias, sabían que estaban actuando. La representación colectiva de una realidad virtual fomentaba la unidad y ofrecía visiones alternativas al contexto opresivo. Los reclusos eran plenamente conscientes de la naturaleza de la representación y de los riesgos y consecuencias de su participación. Boal enfatizó que los espectadores debían enseñar la revolución en lugar de simpatizar con ella. Este ensayo de la revolución fue llevado a cabo por Castro en el contexto de los campos, animando a los prisioneros a representar una realidad que se resistía a la opresión del régimen. Y bueno, me voy a cortar un poco porque veo que me acaba el tiempo, pero... Tranquila, venís bien, ¿eh? Tranquila. Venís bien. Bueno. Vale. Al analizar el impacto del teatro foro y el teatro imagen de Boal, la censura es un factor limitante, ya que resulta casi imposible celebrar un foro si los participantes ponen en riesgo su seguridad. El miedo es una de las herramientas más poderosas de un régimen opresivo, y la opresión solo funciona cuando hay miedo, ya que las personas suelen valorar más sus vidas que la libertad. El teatro invisible tiene como esencia que debe ser invisible como representación, pero persuasivo como imagen de la realidad. En un régimen opresivo en el que existe la censura, el teatro invisible fomenta la acción mediante la puesta en escena de pequeños actos de resistencia cotidiana. Augusto Boal utilizó sus métodos en muchos contextos diferentes, pero nunca dentro de un régimen político opresivo. Es posible que Óscar Castro no practica un teatro que animó al público a encontrar soluciones para la vida real. Sin embargo, sus prácticas teatrales animaban a los espectadores, los reclusos, a soñar con actos de resistencia. El desdeño de Castro contra el régimen opresivo de Augusto Pinochet puso en peligro su vida y provocó el trágico asesinato de su madre. Boal empleó ejercicios y juegos que podrían haber supuesto un riesgo para los participantes bajo un sistema de censura. Por el contrario, el teatro invisible puede funcionar dentro de un sistema de censura, ya que los espectadores nunca deben darse cuenta de su participación en la representación. Existe poco documentación sobre la eficacia práctica del teatro invisible como forma de resistencia en un régimen opresivo. No obstante, Boal quiere que sea un método que promueva el diálogo por encima de la violencia para lograr el cambio. El impacto de las prácticas del teatro político depende del contexto específico en el que se emplean. El uso del miedo como herramienta por parte de un régimen opresivo tiende a disminuir la probabilidad de una participación activa. Sin embargo, como muestra la experiencia de Castro en los campos de concentración, hay casos en los que se supera el miedo, a veces impulsados por la desesperación.
En tales escenarios, el teatro surge como una potente herramienta de comunicación e intercambio que rompe las reglas y los hábitos del sistema opresivo. Gracias por escuchar. Muchas gracias, Miranda. No sé si tenemos a alguien más conectado, ¿no? Bueno, esta mesa tenemos suerte porque esto nos permite conversar, nos da un poco de tiempo. No sabemos qué pasó con las otras dos personas y ya no hay, como dice Jorge, siempre que lo puedan reprogramar, pero va a tener que ser el año que viene porque esta es la última mesa. Así que abrimos el espacio ahora sí para preguntas, para intercambios. Muy interesantes las dos ponencias. Ahí ya tenemos una primera pregunta. Acá el muchacho y después la chica. Gracias. Muchas gracias. Gracias por lo de muchacho. El señor, hay que decir, no sé, el joven. Gracias aún más. Quería hacerte una pregunta. Dado que, como se ha anunciado también desde las preguntas, venimos desde las preguntas relacionadas con la formación de profesores de teatro. Sí. Y tú planteas un terreno de formación de actores, en donde para mí queda muy claro el enfoque pedagógico, entendido como aquella proyección de ser humano y sociedad a la cual puede aportar ese ser humano y esa sociedad ideal. No me queda claro y me gustaría preguntarte si nos puedes comentar un poco más desde la perspectiva didáctica, entendida como las condiciones de aprendizaje que disponemos para la enseñanza, y desde el marco político, de qué manera en la entidad se implementan esas metodologías o esas estrategias de aprendizaje que vuelcan este campo conceptual en prácticas de aprendizaje. Bueno, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Eduardo Guevara. Eduardo, precisamente, bueno, no lo puse mucho aquí porque esa es como un gran capítulo de esta investigación, pero bueno, digamos, en una síntesis, es un asunto en tensión muy interesante porque yo se lo digo incluso a los estudiantes, miremoslo de esta manera, ustedes son de este siglo, quienes los están formando, muchos de ellos son del siglo pasado y algunos autores que abordamos son del siglo antepasado, entonces ahí hay unas brechas generacionales tremendas, ¿cierto? Entonces aparece precisamente este modelo porque en ese asunto de la tesis no solo es la resolución artística o la resolución teatral, sino el proceso mismo, llámese para formar un actor o para crear una obra. ¿Cuál es el diálogo? Entonces, bueno, aparece ahí un asunto y es que nos abanderamos de lo que precisamente decía Freire, y es que no existe docencia sin dicencia. En esa relación horizontal con los estudiantes, claro, a los docentes nos toca trabajar con ellos en unos procesos de formación en el modelo pedagógico donde literal hay que ayudarles a romper a martillazos los estatutos epistemológicos de una pedagogía colonial, ¿cierto? Donde el que sabe es el docente, yo soy actor, director formado en una escuela X, usted me va a decir a mí, y precisamente aparece el diálogo, no es que los estudiantes están en primer semestre y no saben, entonces yo los cojo en el comité y les digo, pues claro, ¿o qué pretendemos? Que nos lleguen actores formados, pues entonces no tienen sentido las academias y aparece una necesidad por la formación que aquí también nos servimos mucho de lo que un pedagogo argentino, que es Carlos Escliar, habla precisamente sobre las pedagogías de la fragilidad, la necesidad del aprender del otro y la necesidad de enseñar del otro. Entonces, en esa necesidad nos metemos en una relación horizontal y donde entonces precisamente el estudiante es líder del proceso de formación, donde tiene unos diálogos directos con el docente en la necesidad del currículo, porque qué es lo que debe y necesita aprender, no lo que el docente
cree que debe aprender. Y claro, ahí precisamente nos toca precisamente desde la colonial de la misma pedagogía, pues empezar a instalar unos diálogos de cogobierno con los mismos estudiantes en nuestra institución y propiamente en la facultad, donde ellos hacen parte del consejo de facultad. Los estudiantes, dos de ellos están integrados en el consejo de facultad, donde discutimos el currículo, las normas de relacionamiento, los acuerdos pedagógicos y donde incluso ellos ponen en tensión de manera, está legitimado por el mismo modelo pedagógico de la institución, algunas prácticas docentes. Entonces nos toca hacer procesos de acompañamiento porque por lo mismo que dije ahorita, por eso puse en el escenario, son docentes que han sido formados en otras metodologías, muy pocas estrategias o didácticas o pedagógicas existen en el campo del arte, al menos en Colombia, desde lo que nosotros trabajamos. Claro, reconocemos que ustedes desde la pedagógica tienen un trabajo, como lo decías esta semana, el enfoque es por formar docentes para teatro y aquí lo que toca decirle a nuestro docente de la facultad es, estás aquí como docente, sabes actuación, sabes dirección, sabes dramaturgia, bien, pero lo que me interesa de eso es que está al servicio de la formación de esos estudiantes aprendizaje que quieren y desean aprender. Ese es, digamos, como el escenario donde nos logramos instalar. Allá hay alguien más, la muchacha, la joven. Gracias. Bueno, tú mencionabas, Octavio, que la memoria es un deber, pero también es una justicia. Y ahorita pues me he estado cuestionando mucho por el cuidado de la memoria y cómo entrar a hacer un teatro político, pero también teniendo en cuenta esto. Entonces, ¿dónde trazamos la frontera entre la representación artística y la apropiación de memorias que no nos pertenecen? Qué pregunta tan bacana. Eh, Mira, hay un asunto y es, creo que la investigación, que ayer lo hablaba el mismo Duati, ¿cierto? La investigación-creación es lo que nos permite a nosotros trascender ese escenario de la teoría, ese escenario de los métodos que ya nosotros tenemos avalados por tradición, por décadas, desde nos vienen unos modelos eurocéntricos, nos vienen unos modelos también latinoamericanos, eso está. Pero resulta que cuando ya entonces el artista, llámese pedagogo o el estudiante de teatro, quiere emprender un proceso de investigación, necesita ir al campo, necesita tener un diálogo. Entonces ya trasciende el diálogo de lo académico, el diálogo de esa relación docente-estudiante y empieza un diálogo también pedagógico con las comunidades. Entonces la investigación es un escenario que nos va a permitir tener esa línea fronteriza con el mayor de los cuidados, porque es que nosotros como artistas también tenemos que tener un cuidado con el manejo de la información. Ahorita precisamente lo decía, ¿quién nos dice que nosotros como actores, directores o dramaturgos tenemos el derecho de poner las narrativas de las víctimas, si hablamos de Colombia? ¿Quién nos dijo eso? O sea, ¿dónde está? Y entonces aparecen ya las víctimas porque, para ponerte como, ¿por qué ponemos esto en tensión? Porque en Antioquia nos pasó algo. Y es que la gente de la Comuna 3 estaba cansada de que fueran a preguntarles cosas y que de allá sacaran la información. Y me pasó puntualmente. Llegamos a un proyecto en el Cañón. Durante nosotros, pues esto es un espacio pedagógicamente seguro, podemos ser muy honestos, mientras nosotros estábamos, estaba la presencia policial, estaba la presencia, pero nosotros nos retiramos de allí después de hacer el proyecto y se sentenció una cosa que nos dijo una líder: cuidado cuando ustedes, pero no se vayan. No solo es el proyecto, ¿qué va a pasar? Claro, nosotros salimos de hacer todo el rodaje, el último rodaje del documental del proyecto un sábado y el lunes retoman el poder los paramilitares. Y claro, a los 15 días me dice la comunidad, ¿y ustedes qué? ¿Dónde estaban? Claro, la academia se quedó corta en eso, no hubo respuesta, porque precisamente nos fuimos a un extractivismo de la información teniendo, o sea, cuando digo esto, un asunto encarnado es porque me ha pasado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo llegamos a dialogar y qué diálogo? ¿Cómo obtenemos la información, pero también qué poetizamos? Aparece la aiestesis, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros queremos llevar a escena para en esa línea fronteriza de más allá de apropiar, es de generar un epistemicidio, como lo dice el mismo Boaventura de Sousa, nombrar cosas que quizá no son, nos damos el derecho de nuestro lugar de enunciación desde nuestro laptop, desde nuestro celular, desde nuestra casa, con una cama caliente, con una comida caliente, nos damos el derecho de narrar. Pero ¿qué pasa con eso? Y aparece un asunto ahí entonces de la necesidad de la pregunta, la pedagogía de la pregunta que la pone el mismo Paulo Freire. ¿Cómo vamos a abordar
las temáticas, las narrativas y qué nos interesa narrar de ellos, pero qué les interesa y en qué derecho están las víctimas o qué derecho nos dan las víctimas para narrarlo. Entonces, para responderte, es la investigación, creación y la investigación encarnada también. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más quiere preguntar acá adelante? Hola, buenas tardes. Yo voy a intentar articular las dos ponencias de alguna manera. Si caigo en el intento, no me chiflen. Ah, Estaba pensando en esta denuncia que Oscar había hecho sobre la cantidad de teatros que se han estado cerrando versus la cantidad de teatros que no se abren, ¿no? Y estaba pensando en hasta qué punto el teatro como estructura también responde a unas lógicas coloniales y a cómo temas como el teatro invisible, como estas otras formas de reinterpretar los espacios, no solamente desde el teatro callejero, sino cualquier lugar se puede convertir, se puede poetizar y se puede transformar en un escenario vivo. Y cuando estaba haciendo esa pregunta, también como para abordar el tema de Oscar Castro, eh, como que cuando hay una dictadura es como que el enemigo es muy visible, ¿no? O sea, sabemos que está ahí, pero siento que ahorita no es tan claro cómo podríamos aterrizar estas lógicas de la reinterpretación del espacio en tanto a qué decir. En una lógica contemporánea, en esta vuelta contemporánea. No sé si estoy siendo claro con la pregunta, siento que tiene muchos reveses, pero más o menos va hacia eso, o sea, como eh, buscar un teatro para presentarnos en este momento, siento que sigue respondiendo a estas lógicas y por otro lado, a qué otras lógicas podemos apuntar que quizás no sean tan evidentes y que podamos seguir subvirtiendo a partir de otras técnicas teatrales. Muchas gracias. Miranda, ¿querés responder? ¿Querés tomar un Sí, poquito la palabra? Gracias. bueno, me voy a responder, pero mi español es un poco terrible, pero yo entiendo la pregunta. La cosa es que actualmente, bueno, tenemos, no sé, como un gran enemigo. No es, en todos los lugares tenemos como un gran enemigo porque todo el mundo todo está un poco más en el fascismo. Y el teatro actualmente necesita que hacer nuevas maneras bueno, lo siento, tengo DeepL aquí, de pensar. Necesita otras maneras de pensar. Y lo que hace Oscar en el campo de concentración fue de hacer otras maneras de pensar sobre la realidad en lo que fueron los prisioneros. Y nosotros estamos en un campo también, en un campo de un poco de capitalismo, de fascismo en el tiempo actual, con todas las guerras que se pasan en todos los lugares. Y, y el teatro tiene este espacio muy mágico de producir nuevas realidades y nuevas maneras de comunicar con la gente. Bueno, actualmente hay muchos teatros que se utilizan nuevas tecnologías, nuevas cosas como eso, pero también en el teatro, porque yo trabajo sobre el teatro climático, sobre la crisis del climático, y la pregunta de cómo actuar con las cosas que no son humanos, que están como los árboles, como todo eso, son nuevos espacios de realidad, nuevos espacios de comunicación con la gente. Un poco como lo que hizo Oscar fue una nueva manera de comunicar y una nueva manera de resistir sobre el régimen opresivo. No sé si estoy claro. Bueno, lo siento. Sí, muy clara. ¿Vos querés decir algo? Bueno, a partir de la pregunta de ¿cuál es tu nombre? Jair. Yo creo que no es el teatro quien se instala en esas dinámicas coloniales, sino de los que hacemos teatro, ¿cierto? De quienes lideran los procesos o las políticas de desarrollo teatral en los países. Porque hay un asunto interesante y es cuando precisamente uno investiga, esta investigación no determina, cada que pues, cuando ya escucho la propuesta
lo que ella nos cuenta de cómo hacía teatro en los campos de concentración, es tal cual lo que habla Augusto Boal en esa línea abismal, como en ese lugar de los no humanos que más que en un campo de concentración estaban haciendo teatro. No necesitaban escenario. Y claro, pues casualmente o causísticamente todos los dos tenemos a Boal allí nombrado. Y te digo es que somos las personas que hacemos teatro porque ojo a esto, a ver, cómo las políticas teatrales de desarrollo para las dinámicas teatrales tiene que ver con el teatro como acontecimiento político. No estarán en tensión quizá, ¿cierto? ¿A qué voy? ¿Quiénes ordenan que derriben un teatro? No son los teatristas. Ellos se encadenan a los teatros. Son los líderes que están en las industrias culturales y en los gobiernos de paso, ¿cierto? Entonces, interesante lo que planteas, pues, el teatro no tiene que darse únicamente en el teatro del mismo Boal, y con lo que nosotros vemos acá, yo no conocía la historia de Oscar, sí he escuchado el teatro Aleph, pero mire que el teatro se resiste y precisamente aparece la pandemia y entonces que no, caramba, se va a acabar el teatro. No, eso lo que hizo fue repreguntarnos, reformularnos un montón de cosas. Duati entonces nos enseñó un montón sobre lo tecnovivial y el teatro siempre está, como lo digo aquí, en esa posibilidad de imaginar desde la escena mundos otros. Ahora, sí que toca, hay que poner en tensión lo que nos está pasando. No es como, ay, teníamos un teatro y nos tumbaron el teatro. Ah, bueno, nos tumbaron el teatro. No, entonces no nos dejan actuar en el parque. Ah, bueno, no nos dejan actuar en el... O sea, y ayer precisamente con el galpón, él no lo contaba. O sea, eso es un asunto. Y si nosotros vamos a la historia de Colombia, pues muchos grupos, por eso creo que lo dirá el profe de la pedagógica, ojalá pase lo contrario, pero haciendo un rastreo, pues a uno que le toca todo este asunto de los currículos, la cátedra de historia del teatro en Colombia en las facultades casi que está por desaparecer. Y cuando uno va y mira la historia, pues es la historia Stanislavski, los rusos, los españoles, y uno dice, ¿qué pasa con la historia latinoamericana? Con lo que les mostré ahorita. ¿Qué pasa con lo que nos ha pasado? O sea, con lo que se ha narrado aquí. ¿Qué mejor historia del teatro político que esto que nos está contando la compañera, lo que nos dijeron ayer del Galpón, el Teatro La Candelaria, el Teatro La Mama y otras tantas historias en Argentina, en Chile, en un montón de lugares en Latinoamérica? Eso no está en la historia. Pero entonces aquí viene lo mismo. ¿Cuál es la narrativa? Que incluso al currículo que obedece a un sistema de modelo de educación nacional le interesa que se narre. Es que educa hoy. Educar desde una pedagogía decolonial es un acto subversivo y es un acto de resistencia, porque el modelo internacional dice otra cosa. Pero bueno, allí, mientras yo sea líder de la facultad, pues vamos a intentar que sea una estrategia de reexistencia para tener otras formas de ser, hacer, pensar y vivir en las prácticas escénicas. ¡Wow! Un aplauso, sí, un aplauso. Gracias, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Muchísimo. Yo, si no, me gustaría preguntarle un poquito a Miranda porque me quedé muy impresionada con esa posibilidad de hacer teatro en los campos de concentración, por lo menos porque yo pensé en los campos de concentración en Argentina y absolutamente imposible, o sea, imposible. Es una locura. Por eso, si podés contarnos un poquito más de eso, de cómo era esa experiencia, profundizar un poquito sobre eso, para los que no sabemos, o por lo menos yo no sabía, y me parece muy interesante. Bueno, la cosa que es un poco especial sobre los campos de concentraciones en Chile fue que realmente en los campos de concentración tenían un poco de libertad, porque se podrían hacer muchas cosas, pero la cosa muy terrible fue los campos de torturas, como el campo, me olvidó el nombre, pero bueno, vale, tenían los campos de torturas y la gente tenían que sobrevivir sobre los campos de torturas y después se vienen a los campos de concentración. Y los campos de concentración, en la comunidad internacional sabían que eso existe. En Francia, por ejemplo, tenía una gran amistad con Chile, porque fue mucha gente chileno que se fue en Francia durante este tiempo, durante el tiempo de Pinochet en el primer lugar, en 1973. Y es la razón por qué no se podrían hacer tanto violencia como en otros campos de concentración que nosotros conocen.
pero en los campos de dictaduras sí, se pueden, pero necesitarán a sobrevivir sobre eso. Y después, bueno, y con esto poco de libertad que tenían muchas ideas, porque fue todo la gente que fue en allá, fue toda la gente posible, que trabajan en todas las cosas, como tenía un arquitecto muy conocido, Miguel Launar, tenía mucha gente como eso, que tenían ideas cómo hacer en este lugar realmente un teatro. Se han creado luz con colores, se han creado un proyector para imágenes, todas con cosas que fue en el lugar. Y con el tiempo, las guardias se gustan también a las obras teatrales y se quedan aquí. Después de que terminaban el trabajo, se quedan para ver las obras teatrales de Oscar Castro y de la gente en los campos de concentración. Pero Oscar, los oficiales sabían lo que hace Castro y lo dejaban de irse a todos los campos de concentraciones en Chile porque no le quieren a matar porque toda la gente sabía quién es, pero no le querían que se quede en un lugar durante demasiado tiempo porque fue muy peligroso para la revolución que se puede pasar en estos campos de concentración. Y es la razón por qué se fue de Ritoque a Melinka, a Tres Álamos, a todos estos lugares. Pero en todos estos lugares la gente tenía quería hacer cosas y en todos estos lugares la comunidad internacional entiendo que, bueno, hay un campo de concentración, bueno, vamos a ver lo que pasó por allá. Y fue un poco como una zona entre dos mundos, entre el mundo de la real libertad y el mundo de la dictadura, y fue un poco como eso. Impresionante. A ver, acá tenemos otra pregunta. Ya nos quedan los últimos minutitos. Ahí con el micrófono, así te puedo Más que escuchar una bien. pregunta, es un aporte. Hay una obra de Arístides Vargas que se llama La razón blindada, que casualmente es este contexto donde la razón, sí, donde están haciendo una ficción dentro de un encierro, ¿no? Entonces lo comparto para complementar un poquito La razón blindada. Y, los personajes son Sancho y Quijote, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Sí, conocía la obra, pero no había hecho esa relación. Bueno, impresionante. ¿Alguien más quiere comentar algo? Una mesa movilizadora, por lo menos para mí. Bueno, podemos entonces tomarnos un descansito antes de, ya les anuncio lo que tenemos para el cierre del día de hoy. La conferencia de cierre, Teatro y Política, Panorama en Perspectiva desde el Oficio Teatral. Espectacular. Participan Liliana Hurtado de Colombia, Juan Milis de Colombia y Emiliano Dionisi de Argentina. Va a estar buenísimo. Así que nos tomamos 5 minutos de descanso y volvemos porque promete. Gracias a todos.